Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La mujer volvió cansada de su turno, soñando con caer en la cama. Pero al oír la risa de su marido, se quedó inmóvil, divorcio en una semana. No te preocupes, esa bobita dejará tanto el piso como el coche. La mujer cerró la puerta en silencio y sonrió, bueno. Veremos quién a quién. Hola. La vida nos enseña a través de las relaciones con nuestros seres queridos. A veces estas lecciones duelen, pero siempre son valiosas. Hoy hablaremos de una de ellas. Adelina despertó porque alguien la sacudía insistentemente por el hombro. A través del pesado velo del sueño distinguió el rostro preocupado de su marido, Eusebio, quien normalmente a esa hora ya estaba en el trabajo, sumergido en sus interminables reuniones. Adelina, despierta. Su voz sonaba inusualmente tensa, casi quebrándose en falsete. Tenemos un problema. Un problema serio. Ella se incorporó en la cama, apartando la manta, y miró automáticamente el reloj, las 7:30 de la mañana. Después del turno de ayer, que se había alargado hasta mucho después de la medianoche, deseaba dormir con tanta fuerza que cada célula de su cuerpo suplicaba por descanso. El trabajo en una clínica privada como enfermera quirúrgica le drenaba toda la energía, pero pagaba lo suficientemente bien como para que Adelina pudiera no solo mantenerse, sino también invertir en la vida que compartía con Eusebio, el piso, el coche e incluso la casa de campo que habían comprado el verano pasado. ¿Qué ha pasado?, preguntó, intentando enfocar la mirada en su rostro. Eusebio paseaba nervioso por el dormitorio. Su caro traje le quedaba impecable sobre la figura atlética, el cabello perfectamente peinado, como siempre antes de una reunión importante. Tras 8 años de matrimonio, Adelina se había acostumbrado a su meticulosidad, a cómo cuidaba su apariencia como si fuera una religión. En su momento, eso la había deslumbrado, creyéndolo un signo de éxito y determinación. Ahora, en cambio, a veces le parecía que detrás de aquel brillo superficial quedaba muy poco de algo auténtico. Mi madre viene, soltó por fin, deteniéndose junto a la ventana y mirando a lo lejos. Esta misma tarde. Adelina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Feliciana, su suegra, era una mujer autoritaria, acostumbrada a que el mundo girara a su alrededor y alrededor de su único hijo. La última visita, 2 meses atrás, había terminado en un gran escándalo porque Adelina supuestamente había preparado mal el plato favorito de Eusebio, carne en salsa mole con verduras. Feliciana había estallado entonces en una diatriba sobre cómo las mujeres modernas ya no sabían ser amas de casa, cómo ponían la carrera por encima de la familia y que en su época las nueras conocían su lugar. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Adelina, presintiendo la respuesta. 2 semanas, tal vez 3, murmuró Eusebio, evitando mirarla. Tiene que hacerse unos exámenes en la clínica y, de paso, quiere ayudarnos con la reforma de la casa de campo. Adelina dejó escapar una sonrisa amarga. Ayudar era lo último que sabía hacer Feliciana. Controlar, criticar, reorganizarlo todo a su gusto, en eso sí que era una maestra de primera categoría. Después de su visita anterior, Adelina tardó 2 semanas en recuperarse, tomando tranquilizantes y tratando de entender por qué Eusebio no la había defendido ni una sola vez, limitándose a sentir en silencio a todas las quejas de su madre. Entiendo, dijo Adelina con voz neutra, levantándose de la cama. Así que tendré que pedir días libres en el trabajo y dedicarme a recibir a la ilustre invitada. En sus palabras se filtraba una ironía tan punzante que Eusebio al fin se volvió para mirarla. En su mirada brilló algo parecido a la irritación, pero enseguida se controló, adoptando su habitual máscara de impasibilidad. No seas así, dijo conciliador, acercándose. Ya sabes cómo es. Un par de semanas y listo. Aguanta por mí, por favor. Adelina se dio la vuelta y se dirigió al baño. Las palabras por mí le sonaban cada vez más frecuentes en boca de Eusebio, y siempre significaban lo mismo: tendría que renunciar a algo suyo, tiempo, planes o su propio bienestar. En su día habría hecho cualquier sacrificio, enamorada de aquel hombre guapo y ambicioso que le había prometido una vida familiar feliz. Pero los años de matrimonio fueron borrando poco a poco el velo romántico,
dejando al descubierto una realidad poco atractiva. Él la necesitaba más como decoración, una confirmación de su estatus de hombre de familia respetable, tan valorado en su mundo corporativo. Adelina pasó todo el día en una preparación febril. Tras la llamada de la jefa de departamento, que de mala gana pero aún así aceptó darle una semana libre, salió disparada a las tiendas para comprar víveres. Feliciana se alimentaba de manera selectiva, prefería los manjares caros y despreciaba la comida rápida y los precocinados, con los que, según ella, se envenenaba la generación actual. Luego Adelina limpió el piso con tanto esmero como si se preparara para la visita de una reina, limpió todas las superficies hasta que brillaran. Volvió a planchar la ropa de cama e incluso cambió las flores de los jarrones por unas frescas. Al anochecer, cuando por fin se sentó en el sofá sintiendo cómo le dolían los hombros y la espalda, llamaron a la puerta. Eusebio, que había regresado una hora antes y desde entonces vagaba nervioso por el piso, corrió a abrir con tal premura que parecía que no se trataba de un familiar, sino de un cliente importante. Feliciana entró flotando en el recibidor, envuelta en una nube de perfume caro y en su propia importancia. Alta, corpulenta y con más de 60 años, lograba parecer al mismo tiempo imponente y dominadora. Su cabello gris estaba recogido en un moño tirante, y su mirada penetrante se deslizó de inmediato por Adelina, como si evaluara una mercancía en el mercado. «Bueno, hola, nuerita», entonó, y en ese diminutivo cariñoso había tanta condescendencia que Adelina sintió cómo se le apretaban los puños. «Estás muy pálida. Seguro que en el trabajo te exprimen demasiado». Yo siempre le dije a Eusebio que una mujer no tiene por qué agotarse así, la familia debe ser lo primero. Adelina sonrió con rigidez, tomando de su suegra la pesada maleta. Eusebio se agitaba a su lado, ayudando a su madre a quitarse el abrigo, preguntándole por el viaje. Y en su voz sonaban unas notas de ternura que Adelina no escuchaba dirigidas a ella desde hacía mucho tiempo. Llevó la maleta en silencio a la habitación de invitados que habían preparado por la mañana y oyó que Feliciana ya empezaba con sus comentarios, que en el recibidor estaba algo oscuro y haría falta una bombilla más fuerte, que el papel pintado estaba descolorido y ya tocaba cambiarlo. La cena transcurrió en una atmósfera tensa. Adelina preparó el plato favorito de su suegra, carne de res estofada con chiles y verduras según una receta especial. Pero Feliciana encontró de qué quejarse, la carne estaba un poco seca, la papa podía estar más tierna y claramente faltaba cilantro. Eusebio comía en silencio, asintiendo de vez en cuando a su madre, y Adelina volvió a pensar que, al parecer, no estaba casada con él, sino con aquella mujer autoritaria que seguía llevando a su hijo de 40 años con una correa invisible. «Sabes, Adelina», comenzó Feliciana, apartando el plato, «yo me pregunto cuándo por fin me darán nietos. Eusebio ya tiene 40 y todavía no hay hijos. El reloj corre, sobre todo para ti, a tu edad es más difícil quedar embarazada». Adelina sintió náuseas subirle a la garganta. Ese tema era doloroso, prohibido. 3 años atrás sufrió un aborto espontáneo, después del cual los médicos advirtieron que un próximo embarazo requeriría especial cuidado y quizá un largo reposo. Eusebio dijo entonces que esperarían, pero el tiempo pasó y la conversación sobre los hijos no volvió a surgir. Es más, en los últimos 6 meses él se quedaba cada vez más tarde en el trabajo y, cuando llegaba a casa, estaba tan agotado que caía en la cama sin ganas de hablar ni de intimidad. «No tenemos prisa, mamá», respondió Eusebio sin levantar la vista del plato, y Adelina notó cómo temblaban los dedos que sujetaban el tenedor. «Todo llegará a su tiempo». «¿No tienen prisa?». La voz de Feliciana se volvió más aguda. «Eusebio, ¿entiendes que no soy eterna? Quiero llegar a cuidar a mis nietos, alegrarme con la continuación de la familia. Y ustedes con sus carreras, con esos trabajos interminables». Adelina se levantó de la mesa y empezó a recoger los platos. Sus manos se movían mecánicamente, apilando uno sobre otro. Y en su cabeza resonaba una sola pregunta: ¿por qué él nunca la defiende? ¿Por qué siempre calla cuando su madre traspasa todos los límites? En su pecho crecía algo pesado y amargo, parecido al resentimiento, pero que con los años se había convertido en una especie de indiferencia habitual.
Lavaré los platos y luego iré a la farmacia, dijo con voz tranquila, sin siquiera darse la vuelta. Necesito comprar un medicamento. ¿A estas horas? Se sorprendió la suegra. Ya son casi las 9 de la noche. ¿Qué clase de medicamento tan urgente es ese? De carácter personal, respondió Adelina con frialdad, saliendo de la cocina sin esperar más preguntas. En el baño se echó agua fría en la cara, mirando su reflejo en el espejo. 35 años, y parecía de 40, ojeras grises, las primeras arrugas alrededor de la boca, el cabello apagado que siempre recogía en una simple coleta porque no tenía tiempo ni fuerzas para un peinado decente. 8 años atrás era otra mujer, luminosa, sonriente, llena de esperanzas. Eusebio la llamaba su hada radiante y prometía que su vida juntos sería como un cuento. El cuento terminó aproximadamente un año después de la boda, cuando Feliciana empezó a meterse cada vez más en su vida y Eusebio comenzó a distanciarse, sumergiéndose en su carrera. Adelina, por su parte, trabajaba por los dos, invirtiendo su salario en la vida común porque Eusebio repetía que sus ingresos se iban en inversiones, en crecimiento, en el futuro. ¿Qué futuro? Jamás lo entendió. Al salir del piso, Adelina bajó lentamente las escaleras, disfrutando de los raros minutos de silencio. Vivían en un barrio tranquilo, donde incluso por la noche apenas había gente. Una ligera brisa movía las hojas de los árboles, y a lo lejos ladraba un perro. Adelina caminó varios bloques hasta la farmacia de guardia, compró unas vitaminas que en realidad no necesitaba y volvió despacio, retrasando el momento de regresar. Luego, tomando de pronto una decisión que cambió drásticamente el curso de su vida, Adelina giró y, en vez de volver a casa, se dirigió al trabajo. No estaba de turno, pero estar bajo el mismo techo que su suegra le resultaba insufrible. Justo el personal de dirección ya se había marchado, y podía sentarse en la sala de enfermería, charlar con las chicas, relajarse. Curiosamente, su marido no llamó. Quizás Eusebio disfrutaba de la compañía de su madre, o quizás simplemente se había olvidado de ella. Adelina se quedó con sus compañeras casi una hora y regresó a casa ya muy tarde, por suerte no estaba lejos. Había ayudado a las chicas a completar los registros y contar el stock de medicamentos, y ahora suspiraba pesadamente al pensar en la nueva sermón de Feliciana sobre cómo las mujeres decentes deben pasar las noches en casa y no vagando por la ciudad. Cuando se acercaba al portal, un sonido familiar llamó su atención. Eusebio estaba de pie junto a la ventana de su piso, en el tercer piso, y la ventana estaba entreabierta. Hablaba por teléfono y, aunque no se entendían las palabras, el tono le pareció extraño, demasiado animado, casi alegre. Algo que Adelina no oía desde hacía mucho. Al subir a su planta, se detuvo frente a la puerta, sacando las llaves del bolso. Y entonces escuchó su risa, fuerte, expansiva, despreocupada. La risa de un hombre que se siente absolutamente libre y feliz. Su mano se paralizó, la llave no llegó a girar en la cerradura. No te preocupes tanto, la voz de Eusebio llegaba claramente desde la habitación. El divorcio en una semana. Todo está decidido. No te preocupes, esa tontita dejará tanto el piso como el coche. Ni siquiera entiende que todo está a mi nombre. El abogado dijo que no habrá problemas. Adelina se apoyó en la pared, sintiendo cómo su piel se helaba. El corazón le latía en la garganta, dificultándole la respiración. Seguía escuchando, incapaz de moverse. Claro que sí, la usé mientras me fue útil, continuó Eusebio, con un desprecio tal que Adelina sintió náuseas. Necesitaba una familia de apariencia, ¿entiendes? Para la carrera eso importa, estabilidad, buena imagen, todo eso. A los jefes les gustan los hombres de familia, creen que somos más responsables. Y ahora ya no la necesito. Logré lo que quería, me ascendieron, el sueldo me aumentó 3 veces. ¿Para qué arrastrar ese lastre? Hubo una pausa, al parecer, su interlocutor decía algo. No, ni se lo imagina, rió Eusebio. Cree que somos una familia feliz. Soy un actor de primera, mantengo la fachada. Y sobre el piso y el coche, todo está controlado. El abogado dijo, si se pone terca, le digo que la dejaré en ridículo ante todos nuestros conocidos.
Contaré quién es en realidad, una histérica que me llevó al divorcio. Créeme, después de eso ningún hombre decente la mirará. A su edad y con su reputación, se quedará sola para el resto de su vida. Mamá me ayudará si hace falta, ella no la soporta ni un segundo. Adelina exhaló lentamente, sintiendo como el miedo y el dolor eran reemplazados por otra cosa, algo frío, nítido, casi matemático. 8 años. 8 años invirtiendo en ese matrimonio todo, dinero, fuerzas, salud, esperanzas. El piso había sido comprado con su dinero, el coche también. Sí, todo estaba a nombre de Eusebio, porque entonces él hablaba de ventajas fiscales, de detalles legales que ella no entendía. Ella le creyó, confió en cada palabra. ¿Y la nueva que dices que tienes en mente? ¿La de 27? La voz de Eusebio se volvió soñadora. Vaya, sí. Joven, guapa, sin todas esas quejas y resentimientos. Sí, justo eso necesito. Con Adelina no había vida, siempre cansada, siempre insatisfecha. Y aquí tengo sangre fresca, energía. Adelina se dio la vuelta sin hacer ruido y cerró la puerta con mucho cuidado, sin llegar a entrar en la casa. Bajó, salió a la calle y se sentó en un banco frente al portal. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mente estaba extrañamente clara. No lloraba, no tenía un ataque de histeria. En su cabeza, en cambio, los hechos, fechas y cifras se iban ordenando con precisión. El piso, ella había pagado el 80% del valor inicial, todos sus ahorros y el dinero heredado de su abuela. Eusebio insistió en ponerlo a su nombre. El coche, comprado íntegramente con su dinero hace 3 años, pero registrado a nombre de él, según decía, por ventajas del seguro. La casa de campo, nuevamente, su aporte fue la mayor parte, pero en los documentos figuraba él. Las reformas, los muebles, los electrodomésticos, casi todo pagado con su salario, mientras Eusebio repetía que el suyo iba a inversiones importantes. Adelina sacó el móvil y abrió la app del banco. Sus ahorros de los últimos años eran dolorosamente escasos, trabajando hasta el agotamiento, había invertido casi todo en la familia. Eusebio, en cambio, a juzgar por sus recientes compras, trajes caros, relojes, gadgets, estaba mucho mejor. Sonrió lentamente, y en esa sonrisa no había ni rastro de calidez. Solo una determinación helada. Bueno. Susurró en la oscuridad de la noche, veremos quién vence a quién, Eusebio. Veremos quién es la verdadera tontita aquí. Adelina permaneció en el banco otros 20 minutos, dándose tiempo para calmarse y ordenar sus pensamientos. El aire otoñal era fresco, casi punzante, lo que ayudaba a mantener la mente clara. A lo lejos se oían coches, algunos transeúntes tardíos pasaban sin fijarse en la mujer sola sentada con el teléfono en la mano. Cuando por fin se levantó y entró al portal, su rostro volvió a adoptar su habitual media sonrisa cansada. Abrió la puerta del piso y llamó en voz alta. Ya estoy de vuelta. Perdón por tardar, tuve que pasar por el trabajo, fue un imprevisto. Eusebio salió de la habitación y Adelina notó lo rápido que guardó el móvil en el bolsillo. Su cara mostraba la máscara de cortesía de siempre, que no revelaba nada, ni rastro del desprecio que había escuchado minutos antes. Tardaste. Comentó él con un leve reproche. Mamá ya está cansada, quiere dormir. ¿Puedes ayudarla a arreglar bien la cama? Ya sabes cómo le gusta que los cojines estén acomodados de cierta manera. Antes, esa petición la habría irritado profundamente, pero ahora solo asintió, pasando junto a él hacia la habitación de invitados. Cada palabra suya, cada gesto, ahora se percibían de otra forma, como si estuviera viendo una obra teatral sabiendo que el actor planea una traición tras bambalinas. Feliciana estaba sentada en un sillón, hojeando una revista de propiedades rurales. Al ver a Adelina, dejó la revista y la miró con su habitual expresión de desdén condescendiente. Deberías, al menos, peinarte, nuerita, dijo negando con la cabeza. Andas despeinada, como si no salieras de casa. Y luego te sorprendes de que tu marido mire a otras. Y seguro que anduviste por ahí sin pensar en la familia. 2 horas en la farmacia por la noche, ¿eh?
Adelina se detuvo un instante mientras alisaba la ropa de cama. Algo en la entonación de la suegra le pareció extraño, demasiado significativa, como si supiera más de lo que decía. Eusebio no mira a otras, respondió con calma, acomodando los cojines exactamente como le gustaban a la caprichosa visitante, uno más alto, otro más bajo. Él está demasiado ocupado con el trabajo. Ajá. Murmuró Feliciana, y en su voz resonaron unas notas extrañas. Con el trabajo, dices. Los hombres, querida mía, siempre están ocupados con el trabajo cuando en casa ya no encuentran nada interesante. Te lo digo como mujer con experiencia. Hay que saber mantener al marido, darle comodidad, ser siempre atractiva e interesante. Ustedes, las modernas, solo piensan en su carrera. Adelina se volvió lentamente, y quizá algo en su mirada hizo que la suegra callara. Normalmente Adelina soportaba todos los comentarios en silencio, con los ojos bajos y los dientes apretados, pero ahora lo que había en su mirada era una fuerza fría, tan firme, que Feliciana incluso se echó ligeramente hacia atrás. Tiene razón, dijo Adelina en voz baja. De verdad hay que saber mantener a un hombre. Y yo. Sin duda aprenderé. Que descanse, Feliciana. Salió de la habitación, dejando a la suegra desconcertada. En el dormitorio, Eusebio ya estaba en la cama, metido en el teléfono. Al ver a Adelina, lo dejó rápidamente boca abajo sobre la mesilla. Mañana tendré que irme de viaje de negocios un par de días, informó sin mirarla. Un acuerdo importante, no pueden arreglársela sin mí. Podrás encargarte de mamá. Antes, Adelina habría explotado, ¿cómo podía dejarla sola con esa mujer? Pero ahora solo se encogió de hombros mientras se cambiaba para dormir. Me las arreglaré. Somos adultos. Eusebio la observó sorprendido, aquella docilidad no era habitual. Normalmente Adelina al menos ponía mala cara cuando se trataba de otro viaje de trabajo. Bueno. Murmuró. Entonces salgo temprano mañana. ¿Te despierto? No hace falta, respondió Adelina, metiéndose bajo las mantas. Necesito dormir, mi trabajo me agota. Que tengas buen viaje. Se giró de espaldas a él y cerró los ojos. Eusebio aún trasteó un rato con el teléfono y después apagó la luz. Adelina quedó inmóvil, escuchando su respiración volverse lenta y profunda. Cuando estuvo segura de que dormía, se levantó en silencio, tomó el portátil y fue a la sala. Encendió solo la lámpara de mesa y abrió el navegador. Sus dedos se movían con rapidez, recopilando información de manera metódica. Primero accedió a su cuenta bancaria y descargó todos los extractos de los últimos 8 años, cada transferencia, cada pago. Luego abrió su almacenamiento en la nube, donde guardaba copias de todos los documentos. El contrato de compraventa del piso, donde constaba, por escrito, que ella había aportado el 80% del pago inicial con fondos personales. El documento del coche, pago completo desde su cuenta. La casa de campo, otra vez su dinero representaba casi todo. Guardó todo en una memoria USB, hizo copias de seguridad. Después abrió el buscador y empezó a informarse sobre divorcios, repartición de bienes, cómo demostrar el aporte económico en la compra de inmuebles. Leyó artículos de abogados, foros, jurisprudencia. Las horas pasaron sin que lo notara, mientras en su mente se formaba un plan claro. Cerca de las 3 de la mañana oyó un ruido, Eusebio iba al baño. Cerró rápido el portátil y fingió estar dormida en el sofá. Él pasó sin mirarla siquiera. Cuando regresó al dormitorio, Adelina contó hasta 100 y volvió a encender el ordenador. Por la mañana, Eusebio realmente se marchó temprano, sin siquiera desayunar. Adelina oyó cómo se preparaba en silencio para no despertar ni a ella ni a su madre. La puerta se cerró y el piso quedó en un silencio roto solo por el tic-tac del reloj. Adelina se levantó, se lavó con agua fría y miró su reflejo, el rostro pálido, las ojeras profundas por la noche sin dormir. Pero en sus ojos había determinación, incluso dureza. A las 9 ya estaba sentada en la cocina con una taza de café fuerte cuando apareció Feliciana, envuelta en una bata de seda y molesta por haberse despertado temprano. ¿Eusebio ya se fue?, preguntó,
sentándose. Ni siquiera se despidió bien. Siempre con prisas, mi niño. Una comisión importante, respondió Adelina, sirviéndole café. Dijo que llamaría por la tarde. Feliciana dio un sorbo, frunciendo el ceño. Está flojo. Deberías prepararlo más fuerte, me gusta el café bien intenso, con un toque amargo. Antes, Adelina se habría apresurado a preparar otra taza, pero ahora solo asintió y siguió bebiendo el suyo. Algo en su comportamiento evidentemente inquietó a la suegra, porque ésta la miró varias veces con sospecha. «Estás rara hoy, Adelina», por fin murmuró Feliciana, incapaz de contenerse. ¿Ocurre algo? Adelina levantó la vista y sonrió con aquella misma sonrisa fría que había aparecido en su rostro la noche anterior. No ocurre nada. Simplemente he entendido muchas cosas. ¿Y sabe qué, Feliciana? Me parece que los próximos días serán muy interesantes. Después del desayuno, Adelina se vistió y anunció que debía salir a hacer unas diligencias. Feliciana intentó protestar, insinuando que era de mala educación dejar a la invitada sola, pero Adelina se disculpó con calma, diciendo que eran asuntos urgentes que no admitían demora. En su voz había tal firmeza que la suegra solo frunció los labios y guardó silencio. El día estaba gris, con nubes bajas presagiando lluvia. Adelina caminaba deprisa, apretando entre los dedos el bolso donde llevaba la memoria USB con todos los documentos recopilados durante la noche. Su primer destino era el despacho jurídico que había encontrado online la noche anterior, pequeño pero con buenas reseñas y especializado en derecho de familia. La abogada, una mujer de unos 50 años, mirada penetrante y peinado severo, escuchó la historia de Adelina sin interrumpirla, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando Adelina terminó y puso sobre la mesa todas las copias impresas, la abogada las examinó con atención, marcando de tanto en tanto algunas notas. Bien, dijo finalmente, dejando los papeles a un lado. Tiene todas las pruebas de sus aportes económicos. Eso es excelente. Extractos bancarios, transferencias, recibos. Todo puede presentarse en el juicio para demostrar su participación en la adquisición de los bienes. El hecho de que estén a nombre de él no significa automáticamente que se quedará con ellos en el divorcio. Pero él dijo que todo estaba arreglado, que su abogado le garantizaba. Empezó Adelina. Su abogado, lo más probable, confía en que usted no peleará, la interrumpió la mujer, y en su voz sonó un filo acerado. Muchas esposas en situaciones así se rinden, especialmente cuando el marido amenaza con arruinarles la reputación. Pero debe comprender algo, la ley está de su lado. Todo bien adquirido durante el matrimonio se considera ganancial. Y se divide por la mitad si no existe un acuerdo prenupcial. Y ustedes no lo tienen, ¿cierto? No. Confirmó Adelina, sintiendo como algo parecido a la esperanza se encendía en su pecho. Eusebio decía que los prenupciales eran para quienes no confiaban el uno en el otro y que nosotros nos amábamos. La abogada esbozó una sonrisa escéptica, cargada de años de experiencia. Clásico. Los hombres usan ese discurso para que la esposa no proteja legalmente sus intereses. Bien, pues fue su error. Ahora escúcheme atentamente. Esto es lo que vamos a hacer. Durante la hora y media siguiente, la abogada le explicó con detalle sus derechos, el procedimiento de divorcio, cómo presentar correctamente los documentos y qué pruebas adicionales reunir. Le recomendó grabar conversaciones con el marido donde pudiera revelar sus verdaderas intenciones, reunir testimonios de personas que pudieran acreditar el aporte económico de Adelina al hogar. Y hay otro punto importante, añadió la abogada, mirándola con atención. Dijo que él amenaza con arruinar su reputación. Eso es violencia psicológica y chantaje. Si intenta hacerlo, podemos demandarlo por difamación y daño moral. Pero para eso necesitamos pruebas, audios, mensajes, testigos. Adelina asentía, absorbiendo cada palabra. Por primera vez en muchos años no se sentía indefensa. Tenía un arma, y sabía usarla. Al salir del despacho, ya sabía perfectamente qué pasos dar. Su siguiente parada fue el banco. Adelina abrió una nueva cuenta solo a su nombre y transfirió allí todos sus ahorros desde la cuenta antigua,
a la cual comprendió con retrasado espanto, Eusebio también tenía acceso. La cantidad era pequeña, apenas unos $5,000, pero no pensaba perder ni eso. Luego pidió los extractos de todas las cuentas conjuntas de los últimos años y certificados de todas las transferencias y pagos. Cuando regresó a casa, ya era pasado el mediodía. Feliciana la recibió con expresión contrariada. ¿Dónde te has metido? Empezó desde la entrada. Aquí estuve sola, sin poder almorzar como es debido porque no sé dónde guardan ustedes nada. Y en general, vine a ver a mi hijo, y él en viaje de negocios, y tú desapareciendo quién sabe dónde. Perdón, respondió Adelina secamente, entrando en la cocina. Tenía asuntos urgentes. Ahora le prepararé algo. Sacó alimentos del refrigerador y comenzó a cocinar de manera mecánica, como en piloto automático. Sus pensamientos estaban muy lejos, repasaba la conversación con la abogada y ordenaba sus próximos pasos. Necesitaba hablar con colegas que pudieran confirmar que ella financió la compra del piso y del coche. Necesitaba encontrar contratos antiguos, recibos, cualquier huella documental de sus aportes al hogar. ¿Me estás escuchando? El tono irritado de la suegra la sacó de sus pensamientos. ¿Cómo dice? Adelina se giró, aún con el cuchillo en la mano. Digo que Eusebio llamó, repitió Feliciana, y en su voz vibró una nota triunfal. Dijo que se quedará un día más en la comisión. Y estaba raro, algo alterado. Pensé incluso que tal vez tiene a alguien allí. Lo dijo observando el rostro de Adelina, como tratando de leer su reacción. Adelina siguió cortando verduras, con absoluta calma, sin mostrar emoción alguna. Quizás solo está cansado, respondió con indiferencia. Su trabajo es estresante. Sí, claro, el trabajo, musitó la suegra, con obvia incredulidad. Yo veo que entre ustedes algo no va bien. Hace tiempo que parecen dos extraños. Ya le dije a mi hijo que debió buscarse otra esposa, de buena familia, con dote, y no una enfermerita de origen modesto. Adelina dejó el cuchillo sobre la tabla y se volvió hacia ella. Su rostro no mostraba ni enfado ni dolor, solo una serenidad fría que, al parecer, intimidó más a Feliciana que cualquier grito. ¿Sabe, Feliciana? Dijo en voz baja. Tiene razón. Yo vengo de una familia sencilla. Mi madre fue maestra toda su vida, mi padre ingeniero. No me dejaron pisos ni cuentas bancarias. Pero me enseñaron a trabajar, a ganarme la vida con honestidad y a no inclinarme ante quienes se creen superiores solo por haber nacido en una familia más acomodada. Y le diré algo más, este piso en el que estamos fue comprado con mi dinero. El coche que conduce su adorado hijo, también lo pagué yo. Y la casa de campo que tanto le gusta. Adivine quién aportó la mayor parte. Feliciana palideció y abrió la boca para protestar, pero Adelina no le permitió decir palabra. Durante 8 años trabajé como una condenada para que nuestra familia viviera dignamente, continuó ella, con voz cada vez más firme. 8 años soportando sus reproches, sus exigencias, su arrogancia. Callé cuando me llamó mala ama de casa, torpe, indigna de su hijo. Aguanté todo porque amaba a Eusebio y creía que construíamos un futuro juntos. Pero ¿sabe qué? No tenemos futuro. Y muy pronto lo verá. Cogió de nuevo el cuchillo y siguió cortando verduras como si no hubiera dicho nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como plomo. Feliciana se quedó sentada, boquiabierta. En 8 años de convivencia, Adelina nunca le había contestado, nunca se había defendido. Aquella mujer siempre sumisa de pronto hablaba con una voz que no reconocía. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Gritó por fin, poniéndose de pie. Soy la madre de tu marido. Yo. Usted es la madre de un hombre que planea dejarme en la calle, quitándome todo lo que he ganado, la interrumpió Adelina con calma. Y usted, por lo visto, está al tanto. Quizá incluso le ayuda. Así que ahórrese los discursos teatrales sobre el respeto, ¿sí? Se hizo un silencio tenso, roto solo por el chisporroteo del aceite en la sartén. Feliciana permaneció en medio de la cocina, digiriendo lo escuchado,
mientras en su rostro se sucedían emociones, indignación, sorpresa. Y un atisbo de respeto. ¿Tú lo sabes? Susurró finalmente. Lo sé, respondió Adelina con firmeza, removiendo las verduras en la sartén. Y no solo lo sé. Estoy preparada. Preparada para defender lo que gané honestamente. Así que puede decirle a su hijo que la tontita no resultó tan tonta. El resto del día transcurrió en un silencio tenso. Feliciana se encerró en su habitación y Adelina la escuchaba hablar por teléfono con voz apagada y nerviosa, sin duda, informaba a su hijo de lo ocurrido. Adelina, entretanto, siguió trabajando metódicamente, revisó cajas con documentos antiguos, escaneó recibos, organizó todo en carpetas. Al anochecer, cuando la penumbra ya se había adueñado del piso y las farolas del patio proyectaban destellos amarillentos en las paredes, llamó Eusebio. Adelina tomó el teléfono, habiendo activado antes la grabadora en el móvil secundario, tal como aconsejó la abogada. Hola, dijo con tono neutro. ¿Qué demonios le dijiste a mi madre? La voz de Eusebio estaba tensa, casi al borde del grito. Me llamó llorando, dice que la insultaste, que la amenazaste. Adelina sonrió con ironía, acomodándose en el sofá. Detrás de la pared se oían pasos, Feliciana paseaba por su habitación, claramente escuchando. No la insulté ni la amenacé, respondió Adelina con calma. Solo dije la verdad. Esa verdad que tan cuidadosamente ocultaste durante 8 años. Hubo una pausa pesada. Adelina escuchó cómo Eusebio respiraba agitadamente, intentando controlarse. No sé de qué hablas, pronunció por fin, aunque su voz vacilaba. ¿Qué verdad? La verdad de que el divorcio es en una semana, dijo Adelina muy despacio. La verdad de que soy, cito, una tontita que dejará piso y coche sin protestar. La verdad de que me utilizaste mientras te fui útil, porque para tu carrera necesitabas una familia de fachada. ¿Sigo? El silencio del otro lado fue ensordecedor. Adelina imaginó cómo se le desfiguraba el rostro, como intentaba desesperadamente entender de dónde ella sabía todo. ¿Escuchaste? Balbuceó al fin. No escuché. Simplemente oí. Hablabas lo suficientemente alto. ¿Y sabes qué, Eusebio? Fue muy instructivo. Especialmente esa parte donde planeabas difamarme si yo intentaba defender mis derechos. Muy noble de tu parte. Adelina, escúchame, habló él con un tono distinto, salamero, casi suplicante. No quise decir eso. No fue así. Yo solo. Estaba molesto, nervioso, dije tonterías. Tú sabes cómo es cuando uno está cansado. No, lo interrumpió ella, y su voz sonó fría como el acero. No mientas. Sabías perfectamente lo que decías. Cada palabra fue calculada. Ya hablaste con un abogado, ya trazaste tus planes. Y si yo no hubiera oído aquella conversación, te habrías encargado de dejarme sin nada, con toda tranquilidad. Eusebio guardó silencio. Y en ese silencio estaba la admisión. ¿Qué quieres? Preguntó al fin, con un frío pragmatismo. ¿Dinero? Puedo darte dinero. Una compensación por todo. Podemos arreglarlo de buena manera. Adelina soltó una risa breve y amarga. ¿De buena manera? ¿Tú? ¿Después de planear despojarme y humillarme? Tienes un concepto curioso de bueno. No, cariño. Si vamos a divorciarnos, será por la vía legal. Y según la ley, todos los bienes adquiridos en el matrimonio se dividen a la mitad. Piso, coche, casa de campo, todo se divide. Y considerando que yo aporté la mayor parte. Aún estoy pensando si no solicitaré más de la mitad. ¿Estás loca? Estalló Eusebio. Todo está a mi nombre. No tienes ningún derecho. Tengo extractos bancarios, recibos, facturas, testigos, enumeró Adelina con serenidad. Tengo pruebas de cada transferencia, cada pago. Y tengo una buena abogada que ya revisó todo y afirma que el tribunal fallará a mi favor. Así que el que está loco eres tú, Eusebio, si creíste que yo iba a entregarte todo así como así.
Escuchó su respiración agitada, el esfuerzo por controlar la rabia. Antes, esos ataques la habrían asustado. La habrían hecho retroceder, ceder, pedir perdón incluso cuando no tenía culpa. Ahora, en cambio, solo sintió una fría satisfacción. «Lo vas a lamentar», escupió él entre dientes. «Haré que lo lamentes. Voy a contarles a todos quién eres en realidad. Yo». «Las amenazas y el chantaje también quedan registrados», lo interrumpió Adelina. «Y eso también puede usarse en el juicio. Para demostrar daño moral, por ejemplo. Así que continúa, me conviene». Eusebio cerró la boca de golpe, por fin entendía que había caído en una trampa. Cualquier palabra que dijera podía usarse contra él. «¿Cuándo vuelves?», preguntó Adelina con frialdad. «Pasado mañana», rezongó él. «Perfecto. Entonces pasado mañana lo hablaremos todo. Buenas noches, Eusebio». Colgó sin esperar respuesta y apagó la grabadora. Tenía las manos ligeramente temblorosas no por miedo, sino por la adrenalina que le recorría el cuerpo. Había ganado el primer asalto, pero la batalla apenas empezaba. La puerta del cuarto de Feliciana se entreabrió, la suegra asomó el rostro. Estaba pálida, con los ojos enrojecidos ya fuera de rabia o de lágrimas. «Estás destruyendo nuestra familia», murmuró. «Eusebio era un buen marido y tú». «Eusebio era un buen actor», la corrigió Adelina, poniéndose de pie. «Y usted lo sabe perfectamente. Es más, conocía sus planes, ¿verdad? No vino aquí por casualidad. Vino a ayudarlo a echarme de este piso. A crear una atmósfera insoportable para que yo misma me fuera, dejándole todo». ¿Adiviné? Feliciana apartó la mirada. Esa fue la respuesta. «Es mi hijo», dijo en voz baja. «Siempre estaré de su lado». «Lo entiendo», asintió Adelina. «El amor de madre es sagrado. Incluso si tu hijo es un canalla y un traidor. Pero ¿sabe qué? Lo educó mal. Le enseñó a recibir, no a dar. A usar a la gente, no a valorarla. Ahora aprenderá la lección que usted no le enseñó». Pasó junto a ella y se encerró en el dormitorio. Se sentó en la cama, sosteniéndose la cabeza entre las manos. El cuerpo entero le dolía de la tensión acumulada, pero no podía detenerse. Aún quedaba mucho: reunir testimonios, buscar más documentos, prepararse para la confrontación. Afuera empezó a lloviznar, las gotas golpeaban la ventana con un ritmo suave, casi sedante. Adelina se tumbó sin quitarse la ropa y cerró los ojos. Por primera vez en años se dormía sin ese peso asfixiante en el pecho, sino con la sensación de recuperar el control. No era una víctima. Era una jugadora. Y pensaba ganar. Al día siguiente Adelina se movía como un resorte recién liberado. Amanecía cuando ya estaba en pie, lista para reunirse con su colega Rosario, quien trabajaba con ella desde hacía 6 años y conocía muchos detalles de sus aportes económicos a la familia. Rosario la recibió en una pequeña cafetería cerca de la clínica. Cuando Adelina le contó toda la historia, los ojos de su amiga se agrandaron de indignación. «Menudo hijo de», exclamó golpeando la mesa, haciendo saltar el café. «Adelina, siempre sospeché que algo en él no cuadraba. ¿Recuerdas cuando vino a la clínica hace 3 años? Lo vi hablando por teléfono en el pasillo y se me heló la sangre. Era una voz fría. Como si hablara con un objeto y no con una persona». Adelina asintió, sorbiendo su capuchino. Recordó aquel día, entonces aún se esforzaba por convencerse de que todo iba bien, que Eusebio estaba cansado, que su distancia era temporal. Ahora entendía que esa distancia no era temporal, era su verdadero yo, cuidadosamente oculto. «Necesito tu testimonio», dijo, sacando un cuaderno. «La abogada dice que las declaraciones de colegas que escucharon mis comentarios sobre mis aportes pueden servir como prueba adicional. ¿Te acuerdas cuando te hablé de la compra del piso? ¿Que gasté todos mis ahorros?» «Claro que me acuerdo», respondió Rosario, indignada. «Fue hace como 6 años. Estabas radiante, feliz, diciendo que al fin tendrían un hogar propio.
Y también recuerdo cómo trabajaste medio año en doble turno para pagar el préstamo del arreglo. ¿Y él qué hacía? Ir a sus cenas de negocios y quejarse de lo dura que es la vida del ejecutivo. Hablaron otra hora, y Rosario aceptó redactar un testimonio escrito si fuese necesario. Además, recordó a otras 2 enfermeras del servicio que también conocían la situación financiera de Adelina y podían confirmar sus palabras. Al salir de la cafetería, Adelina sintió un impulso de energía. Estaba reuniendo aliados, construyendo una defensa. Ya no estaba sola contra Eusebio y su madre. El siguiente paso fue visitar el banco donde había realizado la transferencia para comprar el piso hacía 8 años. La gestora, una mujer mayor de ojos bondadosos y rostro cansado, buscó durante un buen rato en los archivos hasta encontrar los documentos necesarios. Aquí tiene, dijo, entregándole la impresión. La transferencia por. Vaya, una suma importante. ¿Era para un piso? Sí, asintió Adelina, recorriendo las líneas con la mirada. Estuve ahorrando 8 años, además de la herencia de mi abuela. Y ahora resulta que el piso pertenece a mi marido porque está a su nombre. La gestora negó con la cabeza, compasiva. Historia conocida. Mi amiga pasó por lo mismo. Ella puso todo, y él luego se divorció y formó otra familia. Pero consiguió recuperar lo suyo en los tribunales, eso sí, tuvo que luchar. Lo principal es no rendirse y reunir todas las pruebas. ¿Necesita un certificado de la transferencia? Sí, por favor. Y, si es posible, con sellos y firmas, para usarlo en el juicio. Mientras la gestora preparaba el documento, Adelina se sentó en la sala de espera y observó a la gente entrar y salir. Una pareja joven solicitaba un crédito para un coche, riendo y haciendo planes. Un hombre mayor discutía con un asesor sobre los intereses de su depósito. La vida seguía su curso. Cada uno con sus preocupaciones, sus propias batallas. Y la suya era solo una más, pero para ella, la más importante. Cuando volvió a casa, cerca del atardecer, encontró a Feliciana haciendo la maleta. Estaba en la habitación de invitados, guardando sus cosas con el aire de quien abandona un barco que se hunde. ¿Se marcha?, preguntó Adelina, apoyándose en el marco de la puerta. Sí, respondió ella de forma brusca, sin darse la vuelta. Eusebio dijo que vendrá a recogerme para llevarme a la estación. Llegará antes de lo previsto. Y no quiero quedarme más aquí. La atmósfera es insoportable. Lo entiendo, asintió Adelina, sin un rastro de compasión. Es difícil estar en un piso que ayudabas a quitarle a alguien cuando de pronto ese alguien empieza a defenderse. Sensación desagradable, ¿verdad? Feliciana se giró bruscamente. En su rostro había ira. Y algo más. Tal vez vergüenza, aunque jamás lo admitiría. No entiendes nada, gruñó entre dientes. Eusebio es mi único hijo. Toda mi vida la dediqué a él, lo crié sola después de que su padre nos dejara por otra. Quiero que tenga lo mejor, que sea exitoso, que viva bien, que sea feliz. ¿Y para eso hay que despojar a su esposa?, preguntó Adelina, sin rabia, solo con una ironía triste. ¿No ha pensado, Feliciana, que al criarlo así ha creado a un hombre que no sabe construir relaciones, que ve a su mujer como un instrumento? ¿Quizá por eso su marido se marchó? ¿Por qué usted también lo veía como un medio para asegurar su vida y la de su hijo? El golpe dio de lleno. El rostro de Feliciana palideció, los labios empezaron a temblar. Durante unos segundos permaneció en silencio, y en sus ojos brilló algo parecido al dolor. No sabes por lo que pasé, murmuró. No sabes lo que es quedarse sola con un niño pequeño, sin dinero, sin apoyo. Hice todo para que Eusebio no repitiera los errores de su padre. Para que fuera fuerte, independiente. Lo convirtió en un egoísta, dijo Adelina suavemente. En alguien que solo piensa en sí mismo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que no estoy enfadada con él. Me da lástima. Porque nunca sabrá lo que es una relación verdadera, donde las personas se apoyan, no se utilizan. Donde el amor no es un arma, sino algo real. Feliciana se volvió y siguió haciendo la maleta.
La conversación había terminado, y ambas lo entendían. No tenía sentido seguir discutiendo, cada una conservaba su verdad, su punto de vista. A las 7 en punto sonó el timbre. Adelina abrió la puerta y vio a Eusebio. Parecía agotado, demacrado, como si en esos pocos días hubiera envejecido varios años. Bajo los ojos se marcaban ojeras oscuras, y el traje, normalmente impecable, estaba algo arrugado. «Hola», dijo él con sequedad al pasar junto a ella hacia el interior del piso. «Hola», respondió Adelina con la misma frialdad. «Tu madre ya está lista, pueden irse». Eusebio entró en la habitación donde Feliciana lo esperaba con la maleta. Adelina escuchaba sus voces amortiguadas, pero no ponía atención, no le interesaba. Se quedó junto a la ventana del salón, mirando la ciudad al anochecer, las luces que empezaban a encenderse en los edificios, la gente volviendo del trabajo, la vida cotidiana en su inercia habitual. Cuando Eusebio y su madre salieron de la habitación, él se detuvo a su lado. «Tenemos que hablar», dijo. «¿Hablar en serio?» «Habla», respondió Adelina sin volverse. «Ahora no. Mañana. Cuando estemos solos. Sin testigos, sin todo este circo». «De acuerdo», aceptó ella. «Mañana será. Solo ten en cuenta que ahora siempre tengo la grabadora encendida. Así que elige bien tus palabras». Él se estremeció, como si lo hubieran golpeado, pero no dijo nada. Tomó la maleta de su madre y se dirigió a la salida. Feliciana se detuvo en la puerta, se giró y miró a Adelina con una expresión larga y pesada. «Vas a arruinarle la vida», dijo en voz baja. «No», negó Adelina. «Solo no voy a permitir que él arruine la mía». «No es lo mismo». La puerta se cerró, dejando la vivienda en silencio. Adelina siguió de pie junto a la ventana, observando su reflejo, una mujer delgada, pálida, con los ojos cansados y los labios apretados. Pero en esos ojos ardía un fuego nuevo. El fuego de la determinación. La mañana empezó con algo inusual. Adelina despertó antes del amanecer con una sensación de ligereza. Por primera vez en semanas, tal vez meses, había dormido profundamente, sin pesadillas ni sobresaltos nocturnos. El piso estaba envuelto en la quietud densa de un hogar vacío. Su marido no había dormido allí, pero a ella ya no le importaba. Se levantó, se puso una bata y fue a la cocina a prepararse un café fuerte. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse en tonos rosados y grises, anunciando un día nublado. Adelina se sentó con la taza entre las manos y sacó el cuaderno donde, en los últimos días, había anotado todos los datos importantes, fechas, cantidades, nombres de personas que podían confirmar su versión. Eusebio debía llegar a las 10. Le había enviado un mensaje tarde por la noche, breve y seco: «Mañana, a las 10. Tenemos que hablar». Adelina respondió solo bien y no escribió nada más. El juego del silencio y la frialdad, ese que él había usado durante años, ahora ella lo dominaba igual de bien. Exactamente a las 10 sonó el timbre. Adelina abrió, y Eusebio entró, esta vez sin maletas ni prisa. Parecía compuesto, incluso el traje estaba perfectamente planchado y el cabello, arreglado. Pero sus ojos lo traicionaban, estaban tensos, alerta, analizando, como si intentara averiguar con quién estaba tratando ahora. «¿Quieres café?», preguntó Adelina al ir hacia la cocina. «No, gracias», respondió él, sentándose a la mesa. «Adelina, dejemos los juegos. Quiero entender qué es lo que buscas». Ella se sirvió más café, se sentó frente a él y apoyó las manos sobre la mesa. Entre los dos cayó una frontera invisible, esa que separa a quienes alguna vez fueron cercanos y ahora son adversarios. «Yo busco justicia», respondió ella con calma. «Durante 8 años puse en nuestra familia todo lo que tenía. Dinero, tiempo, fuerzas, salud. Trabajé como una condenada para que pudiéramos vivir bien. Y ahora que decidiste que ya no me necesitas, quiero recibir lo que gané». «Todo está a mi nombre», recordó Eusebio, recuperando su tono habitual de seguridad. «El piso, el coche, la casa de campo. Legalmente es mi patrimonio». «Legalmente es patrimonio ganancial», lo corrigió Adelina.
Y tengo pruebas de que la mayor parte del dinero para adquirir todo eso la aporté yo. Extractos bancarios, recibos, testimonios. Mi abogada revisó el caso y dice que las probabilidades de ganar el juicio son muy altas. Eusebio pasó la mano por su cabello, deshaciendo su peinado perfecto. Por primera vez en todos los años que Adelina lo conocía, lo vio perder el control. Bajo la máscara del empresario seguro de sí mismo aparecía la confusión. Escucha, empezó, suavizando el tono. Somos adultos. ¿Para qué ir a juicio, gastar nervios y dinero en abogados? Arreglémoslo por las buenas. Yo te doy una compensación. Una buena compensación. Digamos. $30,000. Podrías alquilar un piso y empezar de nuevo. Adelina sonrió con ironía mientras bebía su café. $30,000 era una suma miserable comparada con lo que había invertido solo en el piso. El piso vale más de $300,000, dijo. El coche, $70,000. La casa de campo, $120,000. Según los precios actuales. La mitad de todo eso son $250,000. ¿Y tú me ofreces 30? Pero yo también he aportado, protestó Eusebio, alzando la voz. Yo pagaba los servicios, la gasolina, la comida. Servicios. Repitió Adelina, con un deje de ironía. Eusebio, en 8 años no gastamos más de $40,000 en servicios. En comida, más o menos lo mismo, y la mitad la pagaba yo. La gasolina. Esos gastos eran tuyos, porque eras tú quien usaba el coche. Yo iba al trabajo en transporte público. Así que no exageres tu aportación. Él apretó la mandíbula, Adelina vio cómo se tensaban los músculos de su rostro. Antes aquel gesto la habría aterrorizado, era señal de que vendría un arrebato de ira, gritos, golpes de puertas. Ahora lo observaba con serenidad, casi como si viera una obra de teatro ajena. Entonces ¿quieres guerra?, escupió él entre dientes. ¿Quieres que todo salga a la luz? Voy a contarles a todos cómo eres en realidad. Les diré a nuestros conocidos que eres una histérica, que no se puede vivir contigo, que me llevaste al divorcio con tus quejas y tu descontento constantes. Cuenta lo que quieras, dijo Adelina con un encogimiento de hombros. Pero recuerda, la difamación y la divulgación de información falsa son delitos. Y yo voy a tener montones de testigos que confirmarán que fui una esposa ejemplar, que trabajé por los dos y nunca armé escándalos. En cambio, tu madre confirmará con gusto que planeabas dejarme sin nada. Y también están las grabaciones de nuestras conversaciones telefónicas. Así que piensa quién acabará pareciendo un idiota. Eusebio palideció. Claramente no esperaba semejante resistencia, semejante estrategia. Durante años Adelina había sido conveniente, silenciosa, obediente. Nunca discutía, nunca insistía, siempre cedía. Y ahora, frente a él, estaba una mujer completamente distinta, firme, decidida, armada con conocimiento de sus derechos y lista para defenderlos hasta el final. Has cambiado, dijo por fin, y en su voz hubo algo parecido al desconcierto. Antes no eras así. Antes era una ingenua que creía en el amor y en la familia feliz, respondió Adelina. Que pensaba que si una lo daba todo en una relación, recibiría lo mismo a cambio. Pero tú me enseñaste otra cosa. Me mostraste que en este mundo cada uno va por sí mismo. Que la confianza es una debilidad de la que otros se aprovechan. Gracias por la lección, Eusebio. Una lección muy valiosa. Él apartó la mirada, y por un instante fugaz apareció en su rostro algo parecido al arrepentimiento. Pero se desvaneció enseguida, sustituido por su frialdad habitual. Muy bien, dijo poniéndose de pie. Si así lo quieres, iremos a juicio. Pero te advierto, mi abogado es uno de los mejores de la ciudad. Encontrará la manera de demostrar que todo me pertenece. Y el mío encontrará la manera de demostrar lo contrario, replicó Adelina. Veremos qué versión resulta más convincente para el tribunal. Eusebio se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en el umbral y se volvió hacia ella. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, preguntó, con un tono cansado, casi indiferente. Que realmente creí que no te resistirías.
que simplemente aceptarías y te irías. Siempre aceptabas todo. Cualquier decisión mía, cualquier condición. Me acostumbré a que fueras así. Una esposa conveniente. Que no causa problemas. Exacto, asintió Adelina. Conveniente. Como un mueble. Algo que se utiliza mientras sirve y luego se tira. Pero yo no soy un mueble, Eusebio. Soy una persona. Y estoy cansada de ser conveniente. Él salió sin decir más, y la puerta se cerró con un chasquido suave. Adelina se quedó de pie en el recibidor, sintiendo como una extraña ligereza se extendía por su cuerpo. La conversación había salido exactamente como planeó, sin histerias, sin lágrimas, sin intentos de salvar lo que ya estaba muerto. Fría, práctica, directa. Volvió a la cocina, se sentó y abrió el portátil. Tenía que escribirle a su abogada, informarle de la reunión con Eusebio y de sus amenazas. Cada detalle importaba, cada palabra podía convertirse en una carta útil en el juicio. Mientras escribía el correo, sonó el teléfono. Era Rosario. Adelina, hola. Su voz sonaba emocionada. Oye, recordé algo más. ¿Te acuerdas de Paloma, la de recepción? Ella vive en tu mismo edificio, vio cómo cargabas muebles y electrodomésticos cuando os mudasteis. Puede confirmar que tú compraste todo, no Eusebio. ¿En serio? Adelina sintió un nuevo impulso de esperanza. Rosario, sería fantástico. ¿Puedes darme su número? Claro. Ya le conté un poco y está dispuesta a ayudar. Dice que no soporta a los hombres que se aprovechan de sus mujeres. Su amiga también pasó por algo parecido. Después de hablar con Rosario, Adelina llamó a Paloma, y ella confirmó que estaba dispuesta a testificar. Recordaba perfectamente cómo, 6 años atrás, Adelina y unas amigas subieron a pulso el refrigerador, la lavadora, el sofá. Recordaba sus risas mientras comentaban lo duro que era montar un hogar desde cero. Y también recordaba que Eusebio casi no apareció por allí esos días, estaba siempre muy ocupado en el trabajo. Para la tarde, Adelina ya tenía 5 testigos dispuestos a confirmar su versión. Su abogada, a quien envió la información actualizada, respondió con un mensaje breve pero alentador: excelente trabajo. Con esta cantidad de pruebas, las posibilidades de ganar han subido al 90%. Pasó una semana, 7 días llenos de reuniones con la abogada, recopilación de documentos y llamadas a testigos. Adelina se había convertido en un mecanismo preciso, donde cada acción tenía un propósito y cada paso la acercaba más a su objetivo. Se levantaba temprano, elaboraba un plan para el día y lo cumplía metódicamente. Eusebio llamó 3 veces durante esa semana. La primera, con una nueva oferta, $50,000 y un divorcio pacífico. Adelina se negó. La segunda, con amenazas, su abogado había encontrado formas de impugnar sus demandas. Adelina respondió que lo intentara. La tercera vez guardó silencio unos segundos antes de preguntar: ¿de verdad no te da pena lo que hubo entre nosotros? Adelina se lo pensó. ¿De verdad no le daba pena? 8 años de vida compartida, aunque no fueran felices al final, seguían siendo una parte importante de su historia. Me da pena la chica que se casó hace 8 años creyendo en un cuento de hadas, contestó. Pero esa chica ya no existe. Y a ti, Eusebio, nunca te dio pena nada que tuviera que ver conmigo. Así que no intentes manipularme ahora. Él colgó. No volvió a llamar. Hoy estaba fijada la primera audiencia judicial. Adelina se vistió con sobriedad y buen gusto, un vestido oscuro, una chaqueta clara, pocos accesorios. La abogada le había recomendado verse respetable, pero no ostentosa. Al preparar su bolso, revisó por última vez todos los documentos, extractos bancarios, certificados, testimonios. Todo estaba en su sitio, ordenado con precisión. La sala del tribunal era fresca y olía a muebles viejos mezclados con un aroma institucional y algo rancio. Techos altos, parquet que crujía, bancos largos de madera. Todo transmitía la sensación de que allí se representaban dramas humanos cada día, y cada uno, por profundo que fuera,
era solo otro caso más dentro de la interminable maquinaria del sistema. Eusebio ya estaba sentado en su lado junto a su abogado, un hombre de unos 50 años, expresión altiva y traje caro. Al ver a Adelina, le lanzó una mirada calculadora, como intentando medir cuán peligrosa podía ser como adversaria. No se ponga nerviosa, susurró la abogada de Adelina, una mujer llamada Dolores. Estamos bien preparadas. Lo importante es responder con claridad a las preguntas del juez y no caer en provocaciones. La jueza entró, una mujer de mediana edad, con una mirada cansada pero atenta. Todos se pusieron de pie, luego volvieron a sentarse y comenzó la audiencia. El abogado de Eusebio expuso primero la posición de su cliente, los bienes estaban a nombre del marido y, por lo tanto, le pertenecían exclusivamente. La esposa no podía reclamar legalmente aquello de lo que no era propietaria. Hablaba con seguridad, de forma pausada, utilizando términos jurídicos como si cada uno fuera una verdad indiscutible. Entiendo, asintió la jueza, tomando notas. La posición de la parte demandada está clara. Ahora escuchemos a la demandante. Dolores se levantó y comenzó a exponer su versión de manera metódica. Presentó los extractos bancarios que demostraban que Adelina había aportado el 80% del pago inicial del piso. Mostró los certificados del banco sobre las transferencias para la compra del coche, nuevamente salidas de la cuenta de Adelina. Entregó los testimonios de 5 testigos que confirmaban que ella había sido quien financió a la familia. El abogado de Eusebio intentó objetar, alegando que su cliente cubría los gastos cotidianos, pero Dolores respondió con firmeza, esos gastos no eran comparables con las inversiones en bienes inmuebles. La jueza escuchaba con atención, formulando de vez en cuando preguntas aclaratorias. Adelina permanecía sentada con las manos entrelazadas sobre las rodillas, sintiendo el corazón latirle en la garganta. Su futuro entero se estaba decidiendo en esa sala fría que olía a muebles viejos, mientras detrás de las ventanas caía una llovizna fina. La audiencia se aplaza 2 semanas, anunció finalmente la jueza. Durante ese tiempo, ambas partes deberán presentar documentos adicionales que acrediten los gastos de mantenimiento de los bienes. Se levanta la sesión. Al salir de la sala, Adelina sintió que las piernas le flaqueaban. Dolores la sostuvo del brazo. Vamos bien, dijo. La jueza está de nuestro lado, puedo verlo. Estudió los documentos con mucho interés y formuló preguntas clave. 2 semanas más, y esto se resolverá a su favor. Eusebio pasó junto a ella sin mirar a Adelina, pero ella vio la tensión en sus hombros, la mandíbula apretada. Él sabía que estaba perdiendo. Las 2 semanas siguientes pasaron volando, llenas de preparativos finales. Adelina reunió todos los documentos adicionales que logró encontrar, recibos de muebles, comprobantes de pago de reparaciones, incluso fotos antiguas donde aparecía en una tienda de construcción con un carro cargado de materiales para el piso. Cada detalle podía ser decisivo. El día de la segunda audiencia amaneció con una extraña calma. Afuera brillaba un sol radiante, una rareza para esa época del año, cuando lo normal era un cielo cubierto y gris. Tal vez era una señal, o tal vez un simple capricho del clima, pero Adelina lo tomó como un buen augurio. En la sala del tribunal, esta vez había más gente, otros casos se estaban viendo antes del suyo. Adelina se sentó en un banco y observó cómo distintas personas defendían su verdad y sus intereses. Una mujer mayor discutía con sus vecinos por un terreno, una pareja joven dividía sus deudas tras el divorcio. Dramas humanos, grandes y pequeños, entretejidos en un mismo tapiz de rutina judicial. Cuando anunciaron su caso, Adelina sintió cómo se le aceleraba el pulso. Eusebio estaba en su sitio, y por primera vez desde el inicio de todo esto, ella notó que él parecía realmente agotado. Llevaba un traje igual de caro que siempre, pero bajo sus ojos se marcaban sombras profundas y sus manos nerviosas desordenaban los papeles sin parar. La jueza entró y comenzó la audiencia. Esta vez, el abogado de Eusebio presentó un desglose detallado de sus gastos familiares durante 8 años, servicios, alimentos, ropa. La suma, a simple vista, parecía considerable, pero Dolores no tardó en desmontarla pieza por pieza. Señoría, dijo al ponerse de pie, incluso sumando todos los gastos del demandado,
no superan los $80,000 en 8 años. Eso equivale a unos 10,000 al año, menos de 1,000 al mes. Mi clienta, en ese mismo periodo, aportó más de $300,000 solo para la adquisición de bienes inmuebles, sin contar muebles, electrodomésticos y otros gastos. La diferencia es evidente. Colocó sobre la mesa todos los documentos, mostrando cada transferencia, cada compra. Adelina observó cómo la jueza examinaba los papeles con atención, frunciendo el ceño mientras tomaba notas. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable, cada segundo, una eternidad. ¿Alguna de las partes desea añadir algo?, preguntó finalmente la jueza. El abogado de Eusebio empezó a hablar del aporte moral de su cliente a la familia, pero la jueza lo detuvo con un gesto. El aporte moral no es objeto de análisis en la división patrimonial, dijo con sequedad. Aquí evaluamos las contribuciones financieras de cada parte. Dolores lanzó a Adelina una mirada rápida, triunfante, aunque contenida. Adelina respondió con un leve asentimiento, esforzándose por no mostrar emoción. El tribunal se retira a deliberar, anunció la jueza. La espera duró media hora, pero para Adelina fue como atravesar un año entero. Sentada en el banco, con las manos entrelazadas, su mente no paraba, ¿y si la jueza fallaba en su contra? ¿Y si Eusebio lograba quedarse con todo? Pero a su lado estaba Dolores, irradiando una calma firme, y eso la sostenía. Cuando la jueza regresó, la sala quedó en absoluto silencio. De pie, entra el tribunal, anunció el secretario. La jueza tomó asiento, ajustó sus gafas y comenzó a leer la resolución. Las palabras fluían en un ritmo solemne, términos legales se sucedían unos a otros, y Adelina tenía que concentrarse para captar el significado. En consideración de las pruebas aportadas que acreditan la contribución financiera de la demandante a la adquisición de los bienes gananciales, este tribunal dispone dividir el piso, el vehículo y la casa de campo en las siguientes proporciones: 70% para la demandante, 30% para el demandado. Adelina exhaló. 70%. Era incluso más de lo que había esperado. La jueza había reconocido que ella fue la principal aportante y, por lo tanto, obtenía no solo la mitad, sino la mayor parte. El demandado deberá pagar a la demandante una compensación por su parte de los bienes inmuebles por un monto de $230,000, o bien transferir los bienes en especie con el ajuste correspondiente. La sentencia entra en vigor en un mes y no se presenta apelación. La jueza se levantó y la audiencia terminó. Adelina permaneció sentada, incapaz de moverse. Había ganado. Había ganado no solo los bienes, sino algo más grande, se había demostrado a sí misma que podía defenderse, que no tenía por qué soportar traición ni injusticia. Felicidades, dijo Dolores en voz baja, estrechándole la mano. Lo ha hecho muy bien. Luchó y ganó. Eusebio salió primero de la sala sin siquiera mirarla. Su abogado le decía algo mientras caminaban, pero el rostro de Eusebio era de piedra. Adelina lo observó marcharse y no sintió ni rencor ni victoria. Solo cansancio y un extraño alivio, como si un enorme peso por fin se hubiera desprendido de sus hombros. Un mes después, cuando la sentencia entró en vigor, se encontraron por última vez para firmar los documentos finales. La reunión tuvo lugar en una notaría, en una habitación pequeña y sofocante que olía a papel y polvo. Eusebio optó por pagar la compensación económica, probablemente no quería lidiar con divisiones de propiedades ni procesos largos. Así termina nuestra historia, dijo él, firmando el último documento. 8 años, y todo se convierte en papeles con cifras. Adelina lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, no vio al hombre arrogante que había conocido, sino a alguien cansado, con los ojos apagados. ¿Sabes, Eusebio?, dijo con suavidad. No estoy enfadada contigo. Incluso te estoy agradecida. Me enseñaste una lección importante: no se puede desaparecer dentro de otra persona sacrificándose a una misma. No se puede dar todo sin recibir nada. Y, sobre todo, no se puede tener miedo de defenderse, incluso si sientes que estás sola contra el mundo. Él no respondió. Tomó su copia de los documentos y salió. La puerta se cerró tras él con un leve chasquido,
y Adelina se quedó sola en la oficina del notario. Permaneció allí unos minutos más, mirando los papeles firmados. Un nuevo capítulo de su vida comenzaba justo entonces. Pasaron 6 meses. Adelina vendió el piso y el coche, y compró un pequeño pero acogedor apartamento de 2 habitaciones en otro barrio. Invirtió el resto del dinero en su educación, se inscribió en cursos de especialización con los que había soñado durante años. En la clínica la ascendieron a jefa de enfermería, su salario aumentó y la actitud de sus colegas cambió, ahora la veían no como una mujer callada y reprimida, sino como alguien con carácter y fuerza de voluntad. Una tarde, al volver del trabajo, entró en la pequeña cafetería donde solía reunirse con Rosario. Se sentó junto a la ventana con una taza de capuchino y observó la calle animada. La gente iba y venía, algunos reían, otros hablaban por teléfono. La vida continuaba, seguía su curso, y Adelina formaba parte de ella, pero ya no era la misma de antes. ¿Está libre?, se oyó una voz masculina. Alzó la mirada y vio a un hombre de su edad aproximadamente, con ojos amables y una sonrisa ligera. «Está libre», respondió Adelina, y por primera vez en mucho tiempo su sonrisa fue sincera y luminosa. Quizá fuera el comienzo de algo nuevo. O tal vez solo un encuentro casual. Pero Adelina ya no temía al futuro. Había aprendido a valorarse, a defender sus intereses y a no perderse en una relación. Y eso era lo más importante que había sacado de aquella amarga historia de traición y lucha. La gallina no resultó ser tonta. Resultó ser fuerte. Escriban qué sentimientos les provocó la historia, cada opinión es importante para nosotros. Un me gusta y una suscripción nos inspiran a crear más relatos. Que tengan un buen día y hasta pronto. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.